Hola, soy Elena Costa, la directora de la Casa de Colón. Y estamos aquí hoy para celebrar los 70 años de esta casa. 70 años que se cumplieron el 18 de julio del 2021, porque la casa se inauguró, la primera inauguración, porque hubo varias inauguraciones de la casa, el 18 de julio de 1951. Pero ¿por qué surge la Casa de Colón? ¿De quién fue la idea? Hoy, para todos los habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para la isla de Gran Canaria y de Canarias en general, la Casa de Colón es una realidad tangible. Pero en aquellos años de la posguerra surge esta idea de la mano de Néstor Álamo. Néstor Álamo fue el que ideó hacer la Casa de Colón y su primer director. Por eso, en este año estamos celebrando estos 70 años con la exposición Néstor Álamo, Isla y Canción, porque hemos querido homenajear la figura de Néstor Álamo, no solo como su primer director, sino como el que ideó, el que tuvo la idea de levantar aquí la Casa de Colón. Surge porque él contó con una ayuda inconmensurable y única, irrepetible, la del presidente del Cabildo de la época, Matías Vega Guerra. Era un momento donde se quería dignificar y se quería realzar la ciudad, la isla, con vistas al turismo, en primer lugar. Pero no solo con vistas al turismo, también contaron con la ayuda también ineludible y absolutamente fantástica de Antonio Rumeu de Armas. Eran amigos los tres y Antonio Rumeu de Armas también está en los inicios del proyecto de la Casa de Colón para darle un rigor y una estructura académica con una proyección científica que necesitaba la Casa de Colón. Antonio Rumeu de Armas es el que definió y realizó los estatutos de la casa, que hoy en día, si los miramos, vemos que muchas de aquellas ideas que tuvieron lugar en los años 50 siguen vigentes, porque él habló de una revista científica, el Anuario de Estudios Atlánticos, de unas conferencias, de una biblioteca atlántica, de unas ediciones, pensando que Las Palmas de Gran Canaria no tenía universidad y necesitaba una institución de alta cultura, una institución pública, y que el Cabildo tuviera en esta manzana todas aquellas instituciones que las tenía diseminadas incluso en su propio edificio. Por eso, desde un primer momento, se instala aquí el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes se instala aquí en la Casa de Colón y también el Archivo Histórico Provincial. Se quería que hubiera de alguna manera una institución que albergara todas aquellas instituciones culturales que pudieran tener una dimensión pública. Así el Cabildo de alguna manera empieza y proyecta una política cultural que viene hasta hoy y conocida por todos, con todas las instituciones que ha albergado durante estos 70 años, entre ellos la Casa de Colón. Desde ese primer momento, la Casa de Colón no solo se queda en esta primera casa del gobernador, donde estamos, en esa primera inauguración, sino que va ampliando poco a poco todas sus casas, va comprando toda la manzana y va creando hasta los años 60, hasta que realiza la portada verde en la Plaza del Pilar Nuevo y que se cierra toda la manzana, pues hace esta institución de la Casa de Colón, que, como decía antes, tiene el Museo de Bellas Artes, el Archivo Histórico Provincial, pero también un museo americanista, porque el paso de Colón por Gran Canaria ya había tenido, en el siglo anterior, en el cuarto centenario, ya se había puesto la estatua de Colón, que está con mármol de Carrara, que está en la Alameda de Colón, y se había puesto la placa que está en la ermita de San Antonio Abad de aquí Oro Colón. El propio Néstor Álamo dijo que debería en la casa del gobernador, que era la que estaba enfrente de la ermita de San Antonio Abad, poner y realizar este museo americanista que le diera pues un poco de rigor y de sentido al paso de Colón por Gran Canaria. Y él mismo, en sus palabras, dijo que no le puso el nombre de Casa de Colón, sino que fueron los obreros que venían a restaurar y a levantar la casa los que decían: vamos a ir a la Casa de Colón. Y de ahí se quedó el nombre de Casa de Colón, porque esto es la antigua casa del gobernador y no se dice en ningún momento ni que aquí durmió, ni que aquí estuvo, sino que era lo lógico que Colón pasara por aquí y viniera a pedir ayuda al gobernador de la época para que lo ayudara a cambiar las velas y el timón de sus naves, como sabemos que estuvo en el primer viaje. A partir de ahí, de esos primeros años 50, donde Néstor Álamo, Rumeu de Armas,
Matías Vega Guerra crean la Casa de Colón y que la van ampliando poco a poco y que hoy en día coge toda la manzana de Vegueta y que realmente se hizo de una manera al estilo de la época, de la mano de Néstor Álamo y de Santiago Santana, que a su vez era aparejador del Cabildo, y entre los dos diseñaron y salvaron. Aquí mismo en este patio está salvado el claustro de Santo Domingo, que se cayó y se rompió y realmente se pudo salvar, y de alguna manera hoy en día es el único recuerdo, el único claustro de piedra renacentista que queda en Gran Canaria, y por sus obras y salvarse, pues lo tenemos aquí en la Casa de Colón. Ellos salvaron, trajeron muchos balcones de casas que se estaban destruyendo, hicieron como un puzzle en la casa y fueron construyendo a la manera de lo que querían dignificar, con las ideas que Néstor Álamo tenía y había heredado de Néstor Martín Fernández de la Torre. Esa idea de la dignificación que tenía Néstor Martín del pueblo canario, del tipismo, de alguna manera de dignificar la tradición y transmutarla y cambiarla. Y el propio Néstor Álamo y Néstor Martín Fernández de la Torre dijeron que querían hacer eso de las tradiciones gran canarias, como sabemos que se hizo con la romería de Teror y con tantas otras cosas. La Casa de Colón está en ese entorno. En estos 70 años, no solo por la figura de Néstor Álamo y Matías Vega, también quiero hablar de otro director que realmente impulsó a la Casa de Colón de una manera espléndida, como fue Alfonso Armas Ayala, que a partir de los años 60, 70 y 80 le da a la Casa de Colón una proyección tremenda. La primera exposición Picasso que hubo en toda España se hizo aquí. Aquí fue un refugio de pintura de todos los artistas de la época que en los años 70 tenían un lugar donde exponer y donde proyectar todas sus actividades, las publicaciones, las exposiciones que durante todos los años 70 y 80 tuvieron lugar en la Casa de Colón se debieron a ese impulso que tuvo Alfonso Armas Ayala. Hasta hoy, ahí están las cuentas de lo que ha sido la Casa de Colón. Hoy en día es una institución icónica de la ciudad, es la foto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también un lugar de encuentro, un lugar donde realmente la actividad cultural tiene una proyección. Nadie puede entender el casco histórico de Vegueta sin la Casa de Colón y sin las actividades que realizamos. Trabajamos siempre porque esas actividades estén de acuerdo con la demanda social y con realmente que la ciudadanía gran canaria conozca su patrimonio y conozca un poco más de su historia y que realmente se cumpla la función que cualquier museo debe de tener. Esta excusa, como decía, del paso de Colón por Gran Canaria, que de alguna manera inició con Matías Vega y Néstor Álamo la idea de que hubiera una Casa de Colón y que realmente aquí estuviera esta casa, dio lugar a muchas polémicas. Y yo quiero terminar diciendo que efectivamente nadie ha discutido nunca el paso de Colón por Gran Canaria, porque Gran Canaria y La Gomera son las islas colombinas por excelencia. Por un motivo muy claro, en La Gomera, porque estaban los señores de La Gomera, estaban los condes de La Gomera que eran sus amigos de la corte. La Gomera era un lugar lógico de paso, aparte de que se hablara de que él tuviera amores con doña Beatriz de Bobadilla. Pero Gran Canaria en 1492 era la única isla que tenía un representante real, porque se había comenzado la conquista de la isla de Gran Canaria. Fue la primera isla realenga que se conquistó y se funda la ciudad de Las Palmas en 1478. Desde 1478 a 1492 han pasado 14 años y había aquí un representante real y una pequeña ciudad donde incluso había ingenios azucareros. Pues lógicamente cuando Colón en su primer viaje se le rompe sus naves y tiene que cambiar el velame, las dos únicas islas donde podía recurrir era esta isla de Gran Canaria para buscar la ayuda necesaria para arreglar sus naves y por supuesto la isla de La Gomera. Las Islas Canarias en ese momento, después del descubrimiento de América, se convierten en un lugar estratégico y fundamental del paso de todas las navegaciones para ir a América y se convierten en un lugar estratégico de aguada y de paso para América. Ese papel que nos da la expansión atlántica en el siglo XVI, eso que nosotros, el archipiélago canario, cumple ese papel
estratégico en el siglo XVI en la expansión atlántica, es un papel primordial que va a tener el archipiélago en este siglo y que nos da esa identidad atlántica, de historia atlántica, que la Casa de Colón ha estudiado y buscado a lo largo de toda su trayectoria. Todos los archipiélagos de la Macaronesia son portugueses y por tanto Canarias se convierte en el único camino para las Indias. Por supuesto, no solo Colón pasa en el primer viaje, pasa en el segundo, donde se lleva de aquí el plantón de caña de azúcar que va a llevar el azúcar a América. En el tercero solo pasa por La Gomera y en el cuarto solo pasa por Gran Canaria y también no solo por la ciudad de Las Palmas, sino por Maspalomas, que ha sido tan discutido el paso de Colón por Maspalomas, pero evidentemente está documentado que se pasa una semana en la isla de Gran Canaria, primero en la ciudad de Las Palmas y luego para hacer aguada, porque no encuentra la aguada para hacerla aquí, siempre la aguada la había hecho en La Gomera, porque en los 3 viajes anteriores el último lugar que había pisado era La Gomera. La aguada, que es tan importante de hacerla en el último lugar, pues la hacía siempre en La Gomera. Pues esa aguada que hace en Maspalomas la hace solamente en el 4.º viaje, porque es el último lugar que pisa para ir en el 4.º viaje a América. Por eso este paso de Colón por Gran Canaria, por La Gomera, por Canarias, la importancia del archipiélago que tiene en la historia de la expansión atlántica, todo lo que significó las expediciones, todo lo que significó la historia de Canarias en el Atlántico, todo lo que nos queda del Museo de Bellas Artes es lo que hoy exponemos en la Casa de Colón. Por eso les invito a que vengan, a que nos conozcan, a que celebren con nosotros el 70 aniversario, el que puedan conocer un poco más de nuestra historia y que sientan la Casa de Colón como propia, porque el patrimonio es de todos y de todas. Nosotros somos los dueños de nuestro patrimonio. La ciudadanía es la dueña del patrimonio. Nosotros, los funcionarios de la casa, la directora, solo lo conservamos para las generaciones. Lo conservamos, lo difundimos y queremos que todo el mundo lo conozca. Por eso, de alguna manera, sintamos como nuestras instituciones culturales, nuestros museos, vengan, visítenos y celebren con nosotros nuestros 70 años.